que la grabación se hubiera realizado en su totalidad. Así es, señoría. Ya se verificó con el defensor para consultar en qué argumentos. Bien, en ese sentido lo escuchábamos, abogado, en relación a que el hecho señalado como delito tampoco se encuentra establecido. Lo escucho. Sí, señoría, nada más me faltarían 3 líneas de lo que no se pudo grabar, que fue mi conclusión prácticamente, que no carece la policía de legitimación activa para cuestionar la propiedad y la procedencia, porque la ley no le expresa tal facultad a la policía, por lo cual dicho actuar policial resulta violatorio de derechos fundamentales, por lo que se deberá de excluir y nulificar los datos que ya me he referido respecto al informe policial homologado, la inspección del vehículo, el hallazgo de los semovientes y la cadena de custodia, todos ellos anexos al informe policial homologado. Ahora, a ver, repítame esto último nada más. Sí, se nulificara el informe policial, la inspección del vehículo, el hallazgo y aseguramiento de los semovientes y la cadena de custodia, todo ello anexo al informe policial que me hice referencia al inicio de mi intervención, señoría. Gracias. Ahora, además de ello, a juicio de esta defensa, tampoco se acredita la existencia de un hecho que la ley señala como el delito de abigeato, pues de lo que se narró por la Fiscalía y los datos de prueba expuestos, no se puede concluir válidamente, ni siquiera a nivel de indicio razonable, que los semovientes que supuestamente le fueron encontrados a mi representado en su vehículo por los elementos de la policía de Villa de Zaragoza sean los mismos que le fueron despojados a la víctima y de los cuales se dio cuenta su faltante el 26 de septiembre de 2019 y que tampoco guardan concordancia los animales que le fueron asegurados a mi representado con los que fueron inspeccionados por Óscar Velázquez Santiago, agente de la Policía de Investigación. Al respecto, su señoría, me remito nuevamente al informe policial homologado 576749-2019 de 27 de septiembre, signado por Omega Rivera Leocadio y Marco Antonio Ramírez Salas. Porque de aquel informe policial homologado, su señoría, no se desprenden, en primer lugar, las características de los semovientes que le fueron asegurados a mi representado, pues únicamente señalan que se encontraron 2 becerros, blanco con negro y otro café con blanco, y que estos se encontraban amarrados de las 4 patas. Sin embargo, su señoría, de aquella narración del informe policial homologado, pues no se mencionan más características de aquellos animales. De igual forma, en aquella sección 5 de la parte que sí está firmada y sí está requisitada en el formato de cadena de informe policial homologado, pues no se desprende cuál fue el destino que le dio la policía a los animales. No nos dice la policía a dónde los fue a depositar. Esta información se amplía en aquellas hojas que vienen sin firma y sin sello y que vienen inclusive hechas a computadora o a máquina, a diferencia de las requisitadas a mano que sí están firmadas. Ahí se refiere a una dirección, pero a juicio de esta defensa, pues tal circunstancia no debe de ser valorada, su señoría. Y entonces en la narración nos refiere cuál fue el destino de aquellos semovientes que fueron encontrados. Aunado a esto, su señoría, anexo al informe policial homologado, obra una constancia hecha a mano de fecha 27 de septiembre de 2019. Esta constancia está hecha inclusive, su señoría, en lo que pareciera ser una hoja de libreta, porque es una hoja cuadriculada. Esta hoja cuadriculada de fecha 27 de septiembre de 2019 refiere que siendo la 1:54 AM, se recibieron 2 bovinos pintos, sin mencionar más características, con estabilidad irregulares, y que en esa fecha se hace constar por el señor Luis Alberto García Bravo que recibió aquellos 2 becerros de forma irregular, que se encuentran aquellos animales y que lo hace constar para su mayor seguridad y poder ampararse
para los fines legales que convengan y dar fe de los dos animales que le entregan 3 elementos de la Policía Municipal de Villa de Zaragoza. Y firma, su señoría, la persona que lo realiza, Alberto GB, tiene un sello que dice Asociación Ganadera Local Villa de Zaragoza. Sin embargo, también obran 3 firmas, su señoría, de los 3 policías que entregaron aquellos animales. Los recibe el señor Alberto GB. La redacción menciona a Luis Alberto García Bravo, la firma dice L. Alberto GB, presidente Asociación Ganadera Local de Villa de Zaragoza, y tiene el sello de esta asociación ganadera. Además, dicha constancia tiene 3 firmas de los 3 elementos de la Policía Municipal de Villa de Zaragoza que hacen la entrega de los animales. Estos 3 elementos, su señoría, son José Luis Sánchez Martínez, Javier Carranza y Jesús Benito Iriarte. ¿Por qué es necesario resaltar los nombres de los 3 policías? Porque aquellos policías, su señoría, no son mencionados en el informe policial homologado. José Luis Sánchez Martínez. Javier Carranza, el segundo elemento, y Jesús Benito Iriarte. De la narración que viene en el informe policial homologado, no refiere, su señoría, que aquellos animales que se le encontraron a mis representados hubiesen sido trasladados por estas 3 personas, que según el presidente de la Asociación Ganadera Local son quienes le entregan. No sabemos en qué momento ellos ingresaron o en qué momento ellos tuvieron 2 semovientes. Inclusive no sabemos cuáles son las características de los semovientes entregados, porque el presidente de la Asociación Ganadera únicamente dice que son 2 becerros pintos irregulares. No refiere más características, su señoría. Ahora, aunado a esto, su señoría, estos 3 que no sabemos de dónde provienen estos 3 elementos que firman ese documento que está anexo al IPH, pues no guarda relación con los hechos o las acciones realizadas por Omega Rivera Leocadio 2 horas antes, su señoría, a las 11 de la noche. No sabemos cómo a las 11 de la noche se aseguran esos animales y después resultan estos otros animales con 3 elementos completamente diferentes. Además, su señoría, obra anexo al informe policial homologado una cadena de custodia. Esta cadena de custodia refiere que se trata o la Antes descripción... de que prosiga, y toda vez que no me quedó claro este último punto, Sí. repítame el mismo. Me dice que en relación a esta constancia en la que se establece que se recibieron 2 bovinos por parte del presidente de la Asociación Ganadera, pues también se establece que la participación de elementos de la Policía Municipal, de 3 elementos, y estos no se mencionan en el IPH. También me indicó otra circunstancia, que es de que tampoco guardaba relación con los hechos, y es esta última la que no me quedó clara. Sí, su señoría. Es decir, del informe policial homologado no se desprende en qué momento intervinieron en el aseguramiento, si intervinieron en el traslado estos 3 elementos. Razón tal por la que no podemos concluir válidamente que los semovientes de los cuales no se describen en la constancia, pues son los mismos que le fueron asegurados, porque inclusive hay 2 horas, su señoría, de diferencia entre la hora del aseguramiento y la hora en la cual fueron conducidos a esa asociación ganadera. Inclusive, su señoría, esta constancia no refiere ni siquiera la dirección o domicilio de la asociación ganadera, y esto es relevante porque lo voy a abordar más adelante, que en esta circunstancia que no sabemos dónde está ubicada la asociación ganadera. Pero además de ello, obra una cadena de custodia. Esta cadena de custodia, respecto a los indicios asegurados, hay 2 indicios en esta cadena.
El primero es un vehículo, el segundo de ellos marcado como indicio número 02, cadena de custodia, su señoría, de fecha 26 de septiembre de 2019, iniciada a las 23:20 horas, anexas al IPH 576749 diagonal 2019. Este segundo indicio refiere 12 movientes, uno color blanco con manchas negras y otro color café con manchas blancas, de aproximadamente 4 y 6 meses de edad en su primera parte. Posterior a ello, su señoría, en la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia, refiere que quien entrega los indicios es Omega Rivera Leocadio, y la hora de entrega, su señoría, viene el 27 de septiembre de 2019 a las 0:20. Viene la firma de Omega Rivera Leocadio. Posterior a ello, dice: lugar de permanencia de aquellos animales, corrales de la asociación ganadera. El lugar de permanencia, los corrales de la asociación ganadera. Nombre de quien recibe: Alberto García Bravo, presidente de la asociación ganadera. Sin embargo, aquella recepción no se encuentra firmada. No está firmada, carece de firma la recepción. Tiene firma la entrega, la firma de Omega Rivera Leocadio, la cual coincide incluso con el resto de actuaciones, pero respecto a la recepción, Alberto García Bravo no lo da por recibido y menciona: recibe en oficio. Pero, pues la constancia, su señoría, como ya se dio cuenta, refiere una hora diferente y personas de entrega diferentes. No refieren que, como según la cadena, fue Omega Rivera quien entregó los animales, sino estos tres elementos que no sabemos de dónde salieron y que además refieren, entregaron a la 1:54 y Omega dice que lo entregó a las 0:20 de la noche. Hay dos entregas diferentes. Exacto, hay dos entregas diferentes. No sabemos cuál es la relacionada a los animales asegurados, a mí representados, señoría. Bueno. Esto respecto a la cadena de custodia y a la identidad de los animales y al lugar donde se fueron asegurados. Aunado a esto, su señoría, es necesario resaltar entonces que en la cadena de custodia refiere que el lugar de permanencia de los animales serían los corrales de la asociación ganadera, sin referir de nueva cuenta dónde está ubicada aquella asociación ganadera, pero sí refiere que son aquellos corrales, suponiendo sin conceder que así fuese. Bueno, su señoría, ello no se encuentra robustecido por diverso dato de prueba, inclusive se contradice con otros datos de prueba, porque del informe policial de investigación realizado por Óscar Velázquez Santiago, de fecha 28 de septiembre de 2019, el 399 libra, de nueva cuenta, su señoría, se desprende del informe, en primer lugar, de la portada de aquel informe, narra el policía de investigación. ¿Cuándo lo hizo este informe? El 28 de septiembre de 2019. Gracias, adelante. Es el 399 libra. Bueno, el policía nos dice en este informe que se constituyó en el lugar donde se encontraban depositados unos animales, o los animales, en la calle Bellalomita número 45, Colonia La Lomita, municipio de Zaragoza. Domicilio particular de Luis Alberto García Bravo, de 45 años de edad, presidente de la Asociación Ganadera. Es decir, su señoría, los policías en su cadena de custodia dicen: lo llevamos a los corrales de la asociación. Pero el policía de investigación nos dice: yo no me constituí en la asociación, yo me constituí en el domicilio particular del presidente. No hay concordancia del lugar en el cual se depositaron supuestamente los animales y el lugar donde se realizó posteriormente la intervención del policía de investigación. Ahora, su señoría, es necesario resaltar que como aclaración a la formulación de imputación, esta defensa solicitó que se refiriera justamente el lugar donde se había realizado la inspección de los bovinos.
y la Fiscalía nos refirió, su señoría, que se había llevado a cabo en su momento en la calle Lomas sin número, colonia Lomita. Sin embargo, inexactamente lo refirió su señoría, porque no fue en la calle Lomas sin número, colonia Lomita, no sabemos de dónde viene ese domicilio, sino de las actas de inspección anexas a aquel informe 399 de fecha 27 de septiembre de 2019. La primera de ellas ambas realizadas a las 15 horas del mismo 27 de septiembre, se desprende que el domicilio donde se constituyó el agente es la calle Bellalomita número 45 en colonia Lomita, su señoría. Así lo dice la inspección. Colonia Bellalomita. Colonia La Lomita. Calle Bellalomita 45, colonia La Lomita. Y es ahí donde el agente policial realiza aquella inspección. Sin embargo, en la inspección, su señoría, el agente investigador, Óscar Velázquez Santiago, describe los animales y refiere sus características. Sin embargo, no refiere que aquel lugar sea justamente las instalaciones de la asociación ganadera, pues obra además en la carpeta de investigación un acta de inspección realizada en el domicilio Bellalomita, número 45, colonia La Lomita. Hay una inspección de ese domicilio. Esta inspección, su señoría, refiere que está en una calle diferente, de hecho. Refiere que en la calle Loma Bonita, ahora invierte el nombre, el policía, en su redacción, número 45, colonia Lomita, Villa de Zaragoza, y describe las características del lugar. Es poco legible, pero dice que tiene una entrada de 4 por 3 metros, etcétera. Da las descripciones, que tiene un terreno de 40 por 20 metros, etcétera. Sin embargo, no refiere pues que aquel lugar sean las instalaciones o al menos los corrales de la asociación ganadera local, su señoría. Lo cual pues no nos permite, su señoría, establecer una trazabilidad y una mismicidad. No hay trazabilidad ni mismicidad de los objetos o animales asegurados a mi representado el 26 de septiembre por la noche y los inspeccionados por el agente investigador en la calle Bellalomita 45, colonia La Lomita. Ahora, su señoría, hace un momento me refería a este anexo que carece de firmas, nombres, sellos y que está incluso en una hoja que no forma parte del IPH. Aquella información que se amplía en esa parte de aquel documento que carece de firmas, pues viene inclusive a contradecir lo dicho por el agente investigador, su señoría, porque aquellas hojas sin firma y sin sellos refieren un domicilio completamente diferente de destino de los animales. Aquellas hojas sin sello y sin firmas, que dicho sea de paso no deberían de tener valor alguno, refieren que se depositaron en la calle Bellaloma, sin número, colonia La Lomita, en Villa de Zaragoza. Calle Bellaloma, sin número, colonia La Lomita, que si bien es información que no puede ser valorada por no estar firmada ni sellada, pues vienen a contradecir y a poner más en duda simplemente la trazabilidad, la mismicidad del lugar donde fueron depositados, y pues no sabemos si en verdad son los mismos animales, su señoría. Ahora bien, tampoco se puede considerar que los animales que refiere la víctima en su entrevista en sede ministerial son los mismos asegurados, toda vez que de la denuncia presentada el 27 de septiembre de 2019 a las 16:13 horas en sede ministerial, su señoría, la propia víctima refirió que a él le habían sido, o que él se había percatado de la ausencia de 2 becerros. Él dice que él tiene sus animales en el rancho La Consentida. Esto es muy importante el lugar, su señoría. Rancho La Consentida, ubicado en la comunidad
de Salitrera, en Villa de Zaragoza, y que ahí tiene 8 vacas y 8 becerros, un semental y 2 vacas broncas. Que el día de 26 a las 8 de la mañana hizo el conteo de sus animales y se dio cuenta que le faltaban 2 becerros. El primero de ellos, uno raza cimental macho, el primero es macho, color blanco con manchas negras, de 4 meses, un macho blanco con negro de 4 meses. Y el segundo que le faltaba era una becerra hembra de raza cimental, color café con manchas blancas. Esto es importante resaltar, su señoría, el género de los animales, porque fue motivo de aclaración en la formulación de imputación de esta defensa y se refirió a su señoría cuando se formuló imputación que los animales por los que se imputaba eran una hembra blanco con negro y un macho café con blanco. De nueva cuenta, no hay identidad entre lo imputado y lo que obra aquí. Bueno, esto no es todo, su señoría. La policía pues no nos refirió cuáles son los géneros, la policía en su IPH, la municipal, no nos refirió los géneros. Por su parte, Óscar Velázquez Santiago, al hacer la inspección, policía de investigación, al hacer la inspección de los animales, refiere que él inspeccionó una becerra pinta color blanco con manchas negras de 6 meses de edad, de 1.10 metros de alzada y 120 kilogramos de peso. Una becerra se inspeccionó, una becerra blanco con negro. En la primera inspección, anexa su informe 399 libra. Una segunda inspección de la misma fecha, 27 de septiembre, anexa el mismo informe 399 libra, refiere un becerro pinto, blanco con café, de 3 meses de edad, sin errar, raza cimental. Entonces, su señoría, no coinciden ni las características físicas, es decir, el color, ni el género de los animales. Por su parte, el animal becerro, según la inspección, café con blanco, según el agente investigador, tiene aproximadamente 3 meses de edad, cuando lo cierto es que la víctima refiere que el animal hembra que le fue sustraído color café con blanco tenía 6 meses de edad. Entonces, no coincide la edad y no coinciden los colores ni siquiera de los animales, su señoría. Aunado a esto, ante la ausencia de aquello, refiere la propia víctima que él, para identificar supuestamente sus animales, les realiza una marca de sangre o una señal de sangre. Y para definir qué es la señal de sangre, su señoría, pues tenemos que remitirnos al artículo 4 de la Ley de Ganadería nuevamente. El artículo 4 de la Ley de Ganadería nos va a dar 3 definiciones que voy a utilizar. La primera es el artículo 4 en su fracción 48, que se refiere al Registro Estatal Agropecuario, el REA. Define también en su fracción 52 la señal de sangre. Y la señal de sangre, dice la Ley de Ganadería, que son las cortadas, incisiones o perforaciones que se hacen en las orejas de los animales para su identificación, su señoría. Bueno, la víctima refiere que él marcaba a sus animales con esta marca de sangre, cortándoles la punta de la oreja y en la otra le hacía un hoyo, sin referir en cuál oreja realizaba el corte, en cuál oreja realizaba un hoyo. No nos dice si la oreja izquierda era el corte o la derecha, o en cuál de cada una realizaba aquellos cortes. Sin embargo, su señoría, también la víctima anexa, y se utilizó por la Fiscalía, una constancia de refrendo de fierro para herrar ganado. Esta constancia de refrendo de fierro, de fecha 11 de noviembre de 2013, certifica que el señor, la víctima, pues se le autorizaba el utilizar una figura para poder marcar con el hierro a sus animales.
Y este certificado, su señoría, a juicio de esta defensa, refiere además que en aquel momento, en noviembre de 2013, la víctima tenía 25, o se le autorizaba marcar 25 vacas y 15 becerros y 15 becerras en 2013. Sin embargo, de la lectura de esta constancia de fierro para herrar ganado, se desprende que la validez del mismo es exclusivamente de un año. En 2013 se le expidió solamente por un año, es decir, al momento en que lo exhibe ya no se encontraba vigente. Pero no es una marca de sangre, es una marca para herrar, de estas que se ponen en el fuego, se calientan y se marcan los animales, su señoría. Ahora, el artículo 85 de la Ley de Ganadería nos dice cómo se van a marcar los animales. Entre ellas nos dice que se autoriza para marcar los animales los fierros, que es el que anexó, las señales de sangre o los identificadores, así como las patentes que hace el Registro Estatal Agropecuario, su señoría. Es decir, la señal de sangre es una marca autorizada por la ley para identificar al ganado, que es lo que dice la víctima. Yo le hice una señal de sangre. Sin embargo, el artículo 87 nos dice también que todo el ganado debe de ser marcado antes de los 6 meses de edad. Posterior, el 88 de la Ley de Ganadería nos refiere, su señoría, las marcas de herrar, la señal de sangre o tatuaje solo se van a poder usar por los propietarios cuando hayan sido previamente registradas ante la presidencia municipal correspondiente. Y el registro que obra aquí es de un fierro para herrar, no de una marca de sangre, su señoría. Es decir, el señor dice, yo les hago una marca de sangre que son las perforaciones, pero esa marca de sangre no está registrada. ¿Por qué la ley refiere que es necesario registrar aquellas marcas de sangre? Porque la propia Ley de Ganadería establece como una obligación del Registro Estatal Agropecuario verificar que ningún fierro para herrar, ninguna marca de sangre se repita, que sean únicas. Con ello, para poder permitir dar certeza de la propiedad de los animales, de los semovientes. Sin embargo, si en este caso, su señoría, no existe tal autorización para el uso de la señal de sangre, y la ley nos dice que es necesario para poder identificarlos, pues no podemos concluir que la misma sea única e irrepetible como lo señala la norma, porque él tenía autorizado solamente para poder identificar o para poder acreditar la propiedad el fierro, que, dicho sea de paso, ya estaba vencido, su señoría, que la propia ley en el artículo 91 nos refiere que cuando el registro de fierro no sea refrendado en 3 años, se va a ser cancelado. Su vigencia fue hasta 2014, su señoría. Es evidente que ya se ha excedido aquel término de 3 años previsto en el artículo 91. Ahora, vamos al 96 de la misma ley de ganadería. El 96 nos dice las formas en las cuales se va a acreditar la propiedad del ganado. Nos dice primero, con la patente del fierro, marca de fuego para el ganado mayor, con señal de sangre en el caso de ganado menor y ganado bovino menor de 1 año. Si el ganado bovino tiene menos de 1 año, se acredita con la señal de sangre, que debe de estar autorizada por el Registro Estatal Agropecuario. Una tercera es con el identificador SINIGA, que son estos aretes que se les ponen a las vacas o a los animales, y con la escritura pública o resolución judicial, su señoría, en la cual se reconozca la propiedad de los animales, como una cuarta hipótesis, y una última hipótesis con la factura que expida el ganadero que vende al comprador. Sin embargo, no obra ninguna de ellas. No obra ni la constancia de la marca de sangre, no obra la escritura pública o resolución judicial, no obra factura, no obra fierro con el cual se hubiese marcado, ni identificador, por lo cual pues no podemos concluir que aquellos animales realmente le pertenecían a la víctima, su señoría. Ahora, aunado a esto, la Fiscalía incorporó como dato de prueba una constancia de actualización de Padrón Ganadero Nacional. Esta constancia de actualización de Padrón Ganadero Nacional, con número 24055 1040, me parece, _001. No es muy claro, no es muy visible en mi copia, su señoría.
Esta constancia de actualización de padrón ganadero refiere que está expedida en favor de J. Merced Alvarado Vargas, es decir, de la víctima. Esta constancia, en su primera parte, su señoría, refiere que el rancho para el cual se autoriza aquel padrón ganadero es el denominado El Pasito. El Pasito. Este rancho denominado El Pasito se encuentra ubicado en la localidad Fracción de Juárez, en el municipio de Zaragoza, que la víctima lo arrienda y refiere a aquella constancia, incluso la forma de llegar nos dice que cuando llegan a la salitrera se toma al camino hacia Peregrina y entre Peregrina y Salitrera se encuentra el rancho El Pasito. ¿Por qué es importante señalar dónde se ubicaba o dónde está esta autorización oficial o esta constancia oficial de la existencia de animales en favor de J. Merced Alvarado Vargas? Porque la víctima refiere en su acta de entrevista en sede ministerial que los animales que le fueron sustraídos supuestamente se encontraban en el predio La Consentida, mas no en el predio El Pasito. Oficial, el señor intenta acreditar la existencia de animales en La Consentida con una constancia que se refiere a un lugar completamente diferente. La Consentida refiere que se encuentra en la localidad de Salitrera. El Pasito se encuentra, según la constancia, en Fracción de Juárez, su señoría. Incluso se encuentra entre Salitrera y Peregrina, dos comunidades de aquel municipio. Aunado a esto, esta constancia refiere que la víctima tiene ganado bovino, que tiene 35 vientres, es decir, 35 vacas, y que tiene 10 crías, es decir, 10 becerros, y 2 sementales, 20 vaquillas. Sin embargo, esto en lugar de fortalecer el dicho de la víctima viene a contradecirlo. ¿Por qué? Porque la fecha de actualización de esta constancia, su señoría, es del 13 de febrero de 2019. 13 de febrero. ¿Por qué contradice el dicho de la víctima? Porque la víctima se queja o se duele supuestamente de la sustracción de animales de 4 y 6 meses de edad al mes de septiembre. Si entonces temporalmente ubicamos que al mes de septiembre, según la víctima, los animales tenían 6 meses de edad y 4 meses de edad, ubicaremos que aquellos animales, su señoría, pues debieron de haber nacido, por lógica, en los meses de marzo y mayo de 2019. Es decir, al momento de la emisión en febrero, aún no existían ni siquiera aquellos animales, porque la temporalidad pues no coincide, su señoría. De septiembre le quitamos 6 meses, llegamos a marzo. De septiembre le quitamos 4 meses, llegamos a mayo. Y no hay una constancia que en marzo y mayo efectivamente tuviera aquellos animales. Ahora, esta constancia de actualización de padrón ganadero pues no señala las características, géneros, razas de aquellos animales, su señoría. Entonces, pues tampoco podemos concluir válidamente que los animales que supuestamente le fueron asegurados a mi representado son los mismos que le fueron desposeídos a la víctima, porque no señala las características. No señalan las características, no existe una certeza de que los animales inspeccionados sean los mismos, su señoría, y que no existe identidad en el domicilio en el cual fueron depositados, por lo que no se puede concluir entonces que esa identidad de los propios animales, su señoría. Venció. Ahora, además de ello, ahora, su señoría, ello respecto al hecho, es decir, no se establece la existencia del hecho porque no podemos efectivamente demostrar o pensar que existen aquellos animales. Respecto a la probabilidad de comisión o participación, avanzo ya de punto, su señoría, pues ya se ha dicho que el hallazgo de los animales es un hallazgo ilícito, su señoría. Ahora,
obra en la carpeta de investigación. De nueva cuenta me refiero al informe policial de fecha el informe policial realizado por Óscar Velázquez Santiago, número 399 Libra. Aquel informe 399 Libra, su señoría, refiere el agente de investigación que una vez que se le informó sobre la detención de mi representado, él se abocó a la investigación de los hechos. Y refiere que él se trasladó a la comunidad de Salitrera perteneciente al municipio de Villa de Zaragoza en razón de que mi representado tenía propiedades en aquella comunidad, en la comunidad de Joyahonda, del mismo municipio. Por lo que dice que anduvo indagando en la comunidad de Salitrera y se entrevistó con varias personas que no quisieron darle sus datos, pero que le dijeron que a la víctima J. Merced Alvarado Vargas le habían sido robados varios animales, pero que no querían meterse en problemas. Por ello no le proporcionaron más datos. Ahora, no sabemos, su señoría, qué información tomó el agente policial para determinar que tenía que remitirse justamente o dirigirse a aquella comunidad de Salitrera, porque el agente primero nos dice: el detenido, Hugo César, tiene propiedades en la comunidad de La Joya o la comunidad de Joya, pero no señala a qué propiedades se refiere o de qué fuente tomó aquella información para estimar que efectivamente mi representado tenía supuestamente aquellas propiedades. Y tampoco señala qué relación tiene aquella comunidad de Joya con la comunidad de Salitrera, donde logró identificar información que lo llevó a la víctima. ¿Por qué es importante ello, su señoría? Porque pareciera ser que la policía, de forma casi mágica, logra identificar a qué lugar se va a dirigir, y logra además identificar a las víctimas de los delitos, su señoría, sin establecer una trazabilidad lógica para efectivamente pensar a nivel de probabilidad que una persona participó en un delito. Si no sabemos cómo llegó a concluir que aquella persona, J. Alvarado Vargas, J. Merced Alvarado Vargas, era la víctima y que aquellos hechos habían acontecido en Salitrera, pues no podemos concluir válidamente que existe esta probabilidad de participación. Ahora, su señoría, anexo al informe de este policía venía o se agregaba un acta de individualización que no fue incorporada por la Fiscalía de buena manera, porque le recaía también un carácter de ilicitud y de la cual no me voy a hacer cargo. Pero tampoco se acredita la probabilidad, su señoría, de participación o de comisión, ello derivado a que en el acta de entrevista a la víctima de fecha 27 de septiembre de 2019 en sede ministerial, la víctima nos refiere que un día antes, el 25, él había acudido a su terreno para ver a sus vacas, que iba incluso acompañado de su vaquero, su señoría, y que ahí se le hizo raro ver una camioneta color negro tipo Explorer parada cerca de su terreno, y que a bordo estaban 3 hombres y que no logró identificarlos porque no los vio, porque los vio de lejos, su señoría. Es decir, nos dice la víctima que al parecer 3 personas en una camioneta color negro tipo Explorer estaban rondando su terreno. Sin embargo, del informe policial homologado realizado por los elementos de la Policía Municipal de Villa de Zaragoza, se desprende que mi representado fue detenido en un vehículo tipo sedán marca Dodge de la línea Dynasty, lo cual no guarda concordancia con los vehículos que estuvieron, o con el vehículo que estuvo circundando la propiedad de mi representado, y no obra dato de prueba alguno que logre concatenar o que logre unir esta camioneta negra con mi representado o su vehículo, su señoría. Por lo que no podemos entonces establecer a nivel indiciario ni siquiera la probabilidad de participación de mi representado, porque la víctima refiere incluso un vehículo diferente, su señoría. Aunado a esto, y como último señalamiento, es preciso recalcar, su señoría, que del análisis íntegro de la carpeta de investigación hay una omisión bastante grave cometida por la Fiscalía o por el fiscal que en su momento tramitó la carpeta. ¿Cuál es esta omisión bastante grave, su señoría?
que en aquella carpeta de investigación no obra un solo acuerdo de aseguramiento por la gente del Ministerio Público, no hay aseguramiento ministerial de los animales. Es decir, aquellos animales inclusive entonces al carecer de aseguramiento, pues fueron retenidos ilícitamente, su señoría. Y al no existir aquel acuerdo de aseguramiento, pues también viene a operar en contra de la teoría que nos ha presentado la Fiscalía, su señoría. Razones tales por las que al existir violaciones a derechos humanos, que ya me hice valer en mi primera parte, al no existir la probabilidad de comisión o participación en un hecho, y al no existir la probabilidad de la existencia de aquel hecho, ni siquiera a nivel de indicio razonable, es que esta defensa solicita se dicte un auto de no vinculación a proceso en favor de Hugo César Chávez Suárez, señoría. Es cuanto. Gracias. Una vez que hemos escuchado al alegato formulado por el abogado defensor, en un primer término por lo que hace al incidente de nulidad de actos de investigación por violación a derechos fundamentales, voy a escuchar a la agente fiscal en el entendido que deberá pronunciarse en el orden que lo ha realizado el abogado defensor. Adelante. Bueno, esta representación social manifiesta que no está de acuerdo con los argumentos vertidos por el abogado defensor para solicitar la nulidad del informe policial homologado con número de referencia 576749/2019, toda vez que, contrario a lo manifestado por él mismo en sus argumentos, dentro del informe policial homologado existe en la foja número 4 una sección narrativa de los hechos, de la cual claramente se especifica de manera razonable el motivo por el cual se le solicitó se hizo el acto de molestia al imputado. Ahí claramente señala que él mismo estaba circulando en forma temeraria y que incluso cuando se habló con él, cuando se tuvo la entrevista con él, se le preguntó que se había tomado alguna bebida embriagante. De las hojas que él mismo refiere el abogado defensor, que vienen a máquina, de manera detallada se establece por parte de los elementos que realizaron el aseguramiento del imputado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que son las que él señala que no vienen firmadas ni selladas, pero sí vienen adjuntas al informe policial homologado. Quiero pensar que por el tamaño de la hoja no pudieron haberse explayado, pero de alguna manera sí viene especificado el por qué fue el acto de molestia. Incluso hasta dice que en forma temeraria se dice, es decir, a exceso de velocidad, siendo omiso a los señalamientos restrictivos de velocidad, así como a los cruces con las calles. O sea, sí se establece cuál fue de manera justificada el acto de molestia por el cual se le pidió que se le separara. Y ahí también establece que se le marcó con señas audibles y visibles con las que cuenta la unidad policial, que tal motivo se le solicitó que detuviera la marcha de la unidad, y que incluso en este mismo momento, dentro de esta misma acta y que va dentro del informe policial homologado, señalan que le pidieron autorización a él para poderle revisar su vehículo, y que él de manera, es más, en el que viene dentro del formato del informe policial homologado dice, al abrir si había consumido alguna bebida etílica, indicando que no. Se le solicita una revisión hacia su persona y su vehículo, indicando que él en la cajuela del vehículo transportaba 12 movientes, que son becerros. Al abrir la cajuela, efectivamente se encontraban 2 becerros, es decir, él les comunica a los policías que llevaba los 2 becerros, de los cuales nunca acreditó su legítima propiedad ni la posesión de los mismos. Por lo tanto, en cuanto a que hubo una violación a derechos humanos por la forma en que se le detuvo o hubo el acto de molestia hacia el imputado, eso es una verdadera mentira, porque sí se está explicando de manera clara, precisa y concreta por parte de los elementos el por qué se le detuvo. Tan es así que se le preguntó que se había consumido alguna bebida etílica. Entonces no existió ninguna violación a esa detención, que de alguna manera pues no es el tópico para ver si se hizo o no de manera legal la detención, que si fue justificada o no. Lo cierto es que sí se encuentra dentro del informe policial homologado de manera detallada
el por qué se le hizo su detención y que él de manera voluntaria accedió a que se le revisara su vehículo y que, aunque las tesis aisladas que el abogado menciona o por las cuales se está sosteniendo para hacer sus argumentos son aisladas, las tres, lo cierto es que también dentro de la tesis aislada número 286-38 señala: la autoridad debe señalar detenidamente cuál era la información, hechos y circunstancias, que es a lo que nos estamos refiriendo, con las que contamos el momento para suponer razonadamente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita. Es decir, los policías lo detuvieron porque pensaba que andaba en estado de ebriedad por la forma en que estaba conduciendo, porque se estaba pasando calles, no nada más porque sí lo detuvieron. Y luego dice: si el registro de revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente, es decir, que no hubo horror, no hubo coacción, él les permitió que le hicieran la revisión, por lo tanto no existió jamás ninguna violación a derechos humanos en cuanto a su detención, en cuanto a su acto de molestia. En cuanto a lo que señala que los niveles de contacto que se verán justificados también dentro del mismo informe policial homologado y en los anexos que se están agregando a ese informe policial homologado, que incluso vienen foliados con el número 6 y 7, se señala que primeramente se le hizo la parada porque iba a exceso de velocidad y estaba pasando calles, que después de que le hacen la parada le explican cuál es el acto de molestia, habiendo tenido el primer contacto con él. El segundo contacto fue que se le permitió se le solicitó que descendiera del vehículo y que se les permitiera realizar una revisión. O sea, ellos en todo momento actuaron bajo las legalidades que deben de tener en cuanto al control provisional preventivo, que son los parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia, que es la otra tesis aislada que también utilizó el abogado defensor, la número 201-0961, que habla precisamente cuáles son los niveles de contacto con la gente y que son los mismos que tuvo la policía. Entonces, en ningún momento se considera que existió una violación a derechos humanos porque la detención se hizo de manera legal. Tan es así que de ahí derivó la comisión del delito por el cual se le está imputando aquí acusado, atendiendo que él mismo hasta la fecha no ha acreditado la legítima propiedad ni la posesión de sus animales. Ahora bien, también señala que respecto a la víctima, él habla que no había ninguna investigación en uso. Lo cierto es que el delito por el cual se le detuvo fue un delito que se persigue de oficio y por lo tanto, atendiendo precisamente a la detención, al aseguramiento de esos animales, de la persona y del vehículo en el que transportaba los animales, fue que se dio la investigación, se inició la investigación. Y habla también de las inspecciones de los animales y que dice que no coinciden con las características que se mencionan dentro del informe policial homologado. Lo cierto es que sí coinciden. Estamos hablando de que ellos hablan de manera aproximada de los meses de los animales, sí hablan también de las características físicas de los mismos, lo que más o menos se corrobora con el propio dicho del ofendido en su querella de fecha 27 de septiembre del año 2019. Él señala precisamente que no es, dentro de las características que proporciona de esos dos animales, señala que no es la primera vez que le roban, que han sido varias las veces y que él señala como suyos esos animales una vez que los tuvo a la vista. ¿Sí? En el informe de la Policía Ministerial, los elementos señalan que al entrevistarse con él, le hicieron del conocimiento que se habían recuperado los animales, le dijeron la forma y que él los había acompañado a la asociación ganadera en donde quedaron debidamente depositados para efecto de que los identificara. De haberse hecho lo contrario, pues obviamente que no hubiera tenido la necesidad de haber presentado su denuncia ante la autoridad investigadora de inicio. Por lo tanto, lo relacionado con respecto a que los animales no están plenamente identificados y que no se puede suponer o saber que son o no de la víctima, pues no es cierto, atendiendo a que también él mismo señala que como seña de sangre está diciendo que en una oreja se la cortó de la orilla y en la otra está orada sin aretar. Entonces, cuestión que coincide
precisamente con los animales que le fueron aseguradas al imputado, lo que se corrobora con el acta de la Policía Ministerial. El acta de inspección que levantó el ciudadano Óscar Velázquez Santiago, él dice que los animales presentan precisamente en una oreja, presentan cortada la punta y en la derecha presentan una horadada sin aretar. Entonces, ese tópico que él quiere desestimar, pues resulta también irrelevante a cómo se refiere. También él habla de que los policías, que es ilógico que los policías estuvieran investigando algún delito. Lo cierto es que los policías dentro del informe policial homologado tal y como lo están narrando no estaban investigando un delito, simplemente se encontraban en servicio de seguridad y vigilancia y fue cuando ven pasar al imputado a exceso de velocidad de forma temeraria, atravesando calles, no respetando los señalamientos, y fue por ese motivo que hubo el acto de molestia de la detención del mismo. Por lo tanto, sí existía una sospecha razonable del por qué se le detuvo, que era en un inicio que ellos pensaban que él iba conduciendo en estado de ebriedad por la forma en que lo hacía. Y de ahí se deriva precisamente que el mismo transportaba 2 bovinos que no eran de su propiedad. A la fecha, como se vuelve a insistir, nunca ha demostrado que son de su propiedad, ni tampoco la posesión de los mismos. En cuanto señala que la víctima presenta documentales que aparentemente señala él que ya no tienen, no están válidos porque no están vigentes, pues lo cierto es que él mismo está compareciendo a denunciar hechos porque precisamente él es el que está sufriendo, y no de ahorita, sino de siempre ha estado sufriendo robo por parte de personas. No está haciendo un señalamiento directo en contra del imputado de que él haya sido. Aquí lo que se le está imputando es que él transportaba 2 bovinos que no acreditó su propiedad, derivan de un delito de vigiato y que no se cercioró de la legítima propiedad de los mismos. Es lo que a él se le está imputando, que si se da, si se acredita tanto el cuerpo de delito se acredita el hecho que la ley señala como el delito y la probable responsabilidad de que él lo cometió, porque precisamente fue detenido en flagrancia con dichos animales, los cuales sí coinciden tanto con los datos que proporcionan los elementos de la Policía Municipal de Villa de Zaragoza que hicieron la detención del mismo, como con el acta de inspección realizada por la Policía Ministerial por el agente Óscar Velázquez Santiago, quien habla precisamente de que tuvo a la vista los animales. También se entrevistó con la víctima, quien le mencionó precisamente que se dio cuenta de que se le habían sido robados 2 bovinos y que se constituyó en el lugar en donde los mismos quedaron depositados, que aunque la defensa señala que no sabemos en dónde quedó, lo cierto es que en las 2 hojas que se anexaron al informe policial homologado y que obran debidamente foliadas dentro del mismo informe, se señala precisamente que los mismos fueron depositados en la Asociación Ganadera Local de Villa de Zaragoza, ubicada en la calle Bellalomita sin número de la colonia Lomita, municipio de Villa de Zaragoza, circunstancia que también se corrobora con un escrito que hay de la dirección, con logotipo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Villa de Zaragoza, de fecha 27 de septiembre del 2019, realizado por Omega Rivera Leocadio, donde dice... solicito que no se permita a la Fiscalía incorporar nuevos datos de prueba que no utilizó en su formulación, en su solicitud de vinculación a proceso, que es en el caso de esta constancia que intenta incorporar. Bien, en ese sentido, agente fiscal, ocúpese únicamente precisamente de lo que fue materia de controversia en esta audiencia por parte de la defensa. De igual forma, precisamente, se deberá ocupar en los términos que usted formuló la vinculación, sin que, en este momento incorpore nuevos datos de prueba que no se habló en su intervención inicial. Perdón, señoría, lo que pasa es que sí tiene que ver con lo que él alegó, precisamente porque él dice que no sabía quién hizo la entrega de esos animales a la asociación ganadera, y aquí hay una constancia
firmada embargo, por el señor usted Omegar. no estableció esa circunstancia de manera inicial, por tanto deberá ocuparse en relación precisamente a lo que usted ya estableció. Ok. Bueno, también habló sobre que existe también agregado al informe policial Cuanto a homologado. este último argumento, únicamente señaló que la defensa indica que no saben dónde quedaron los animales y que en el informe, que es al que hace referencia la defensa, al que no hizo mención, abogado defensor. Si en el informe se señala que fueron depositados en la asociación ganadera ubicada en tal lugar. Y iba a incorporar su señoría un oficio dijo con el logotipo de la Dirección de Seguridad, ello es lo que no había sido incorporado originalmente, su señoría. Bien, entonces únicamente su argumento lo deja en el sentido de que sí existe ese informe en el que se señala que fueron depositados en la asociación ganadera. Sí, señoría, porque de hecho obra dentro del informe policial homologado, del cual también él ya tiene copia. ¿Sí? Gracias, adelante. También obra agregado, como él mismo lo señala, una hoja de máquina, que parece ser más bien de libreta, precisamente tratándose de delitos que se cometan en municipios, regularmente siempre las personas o los presidentes de las asociaciones de ganaderas utilizan, o más bien, o cualquier auxiliar, utilizan siempre escritos, como ellos precisamente no tienen el conocimiento jurídico para poder determinar o saber de qué manera tienen que hacer sus escritos, precisamente por eso se levantó esta constancia y la cual incluso obra el sello de la ganadería, en donde él dice que recibe esos animales, que es de lo que el licenciado está argumentando, de que está un escrito simple. Estamos hablando que estamos ante personas que viven en un municipio que no tienen la misma escolaridad que nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto no saben, regularmente es con la forma de que ellos se justifican en sus actuaciones dentro de dicho municipio. En otro sentido, también habló el abogado de que la policía se excedió en su actuar, atendiendo a que hizo una revisión al imputado. Ahí está totalmente equivocado, porque no fue una revisión como ya quedó señalado en líneas anteriores, fue derivado precisamente de una sospecha razonable, al parecer establecer los policías que el mismo iba en estado de ebriedad, no porque ellos hayan tenido la intención de haberles realizado alguna revisión. Entonces, por lo tanto, lo que señala respecto de los artículos de la ley ganadera en cuanto a la revisión del registro de la revisión autorizado para los animales, pues no tiene relación con lo que él está manifestando, y más por la hora y el lugar en que fue detenido el imputado. Respecto a que dónde quedaron depositados los animales que se aseguraron, pues obviamente que también dentro del informe policial homologado, en las hojas que él pretende que se excluyan, está señalado precisamente que fue ante la Asociación Ganadera local de Villa de Zaragoza, y también se señala el domicilio, lo cual coincide con lo manifestado por la propia víctima, al señalar que acudió con la Policía Municipal de Villa de Zaragoza a ver a los animales recuperados y que los identificó plenamente como los de él. Y lo mismo se corrobora también con la inspección que realiza el agente de la Policía Ministerial, Óscar Velázquez Santiago, quien, si bien es cierto, señala que se constituye al domicilio ubicado en Villalomita, número 45 de la colonia Lomita de Villa Zaragoza, San Luis Potosí, el día 27, dicho domicilio tiene relación con el que señalan los elementos aprensores. En cuanto a este último argumento, agente fiscal, no le estoy entendiendo, repítamelo nuevamente. ¿Cuál es el punto que está controvirtiendo en relación a lo que señaló la defensa? Porque él señala que no se sabe dónde quedaron depositados los animales,
él dice que no sabemos, atendiendo a lo que hay de la carpeta de investigación, dice que no sabe dónde quedaron depositados los animales. Y Yo los... había escuchado en cuanto a ese punto que usted indicó que estos animales fueron depositados en la asociación ganadera. Ah, ok. Incluso señaló el domicilio. Ok, es que como dijo muchos argumentos, pues pensé que no lo había, señalado. Entonces, en cuanto señala que los animales a los que se refieren tanto en el informe policial homologado como el de la Policía Ministerial y los señalados por la víctima no hay una trazabilidad de objetos inspeccionados, pues no le asista la razón, atendiendo a que los mismos sí tienen relación porque las características físicas que se señalan, tanto por los elementos aprensores como por la Policía Ministerial, coinciden plenamente con los mismos que señala la víctima. Y por lo tanto esta representación social considera que no le asiste la razón, ya que contrario a lo que el mismo manifiesta, sí se acredita que se cometió un hecho que la ley señala como el delito de abigeato y que precisamente fue el imputado quien lo cometió. Tan es así que fue detenido en flagrancia, señoría, es todo. Asesor jurídico, lo escucho. Sí, su señoría, solamente agregar que en relación a lo que manifiesta, no estoy de acuerdo en cuanto a lo que manifiesta la defensa, en cuanto a que se nulifique el informe policial homologado y ya que supuestamente, según él dice, que la detención del imputado fue con violación de derechos humanos. Lo que yo creo aquí, lo que hizo la policía en cuanto a esa detención fue un control preventivo. Y asimismo, así lo menciona en una de las tesis aisladas que la defensa agregó en esta precisa audiencia, la cual tiene el registro 2010-961, en la cual dice los actos que puede realizar la policía en un control preventivo de grado menor. Que dice, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular, superficial, exterior de la persona o del interior de algún vehículo, que fue lo que realizaron en la detención del imputado. Y esa detención se derivó de que él venía manejando en exceso de velocidad y no obedecía a los señalamientos de tránsito. Por lo que yo considero que la detención del imputado fue legal y no se violaron los derechos del imputado. Es cuanto, señoría. Gracias. Tengo información suficiente para proceder a resolver lo conducente en cuanto al debate que aquí se ha generado. Por tanto, la de la voz me habré de pronunciar. Únicamente les pido un momento para ordenar mis zapatos.
Bien, por razón de método, la de la voz, previo a resolver sobre la solicitud de la agente fiscal, procederé en un primer momento a pronunciarme en cuanto a la incidencia de nulidad de actos de investigación que hace valer el abogado defensor del señor Hugo César Chávez Suárez. En ese sentido, he escuchado a la totalidad de los intervinientes técnicos en esta audiencia. He escuchado que esa incidencia de nulidad de actos de investigación la hace valer precisamente en lo que señalan los numerales 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales se establece de manera esencial que cualquier acto realizado con violación a derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado. Y su nulidad debe ser declarada incluso de oficio por el órgano jurisdiccional al momento en que se advierta esa nulidad o, en su caso, a petición de parte, como es el caso, como aquí aconteció, dado que así lo ha solicitado el abogado defensor. Ahora bien, en ese sentido, también el numeral 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. En ese sentido, escuché que se debe declarar la nulidad de ese informe policial homologado 57-67-49 del 19, signado por Omega Rivera Leocadio y Marco Antonio Ramírez Salas, así como del acta de inspección del vehículo que se encuentran anexos al mismo, el aseguramiento de 12 movientes y de la cadena de custodia de los mismos. Es importante establecer que precisamente para pronunciarme en cuanto a este incidente de nulidad, en un primer momento, pues se debe de atender a la oportunidad procesal. De conformidad con lo que señala ese numeral 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya invocado, pues en este momento he escuchado esa solicitud de nulidad por violación a derechos fundamentales, a derechos humanos. De conformidad con ese numeral es que en cualquier momento se puede atender a esa nulidad, toda vez que pues como lo he escuchado, se ha referido esa circunstancia. Por tal motivo es que considero que me encuentro en la debida oportunidad procesal. Ahora bien, también he escuchado que, y conforme a lo que ya señalé, a lo que señala el numeral 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para decretar la nulidad de un acto y disponer en este caso su nulidad, pues no basta la simple infracción a la norma, sino que se requiere que se haya ocasionado una afectación real a la parte que en este caso se encuentra invocando esa nulidad. En el caso, he escuchado que esa afectación deviene precisamente a los derechos de legalidad y certeza jurídica que establece nuestra Carta Magna en sus numerales 14 y 16. Por tanto, es que la de la voz atenderé a esa circunstancia. Bien, el alegato en esencia del abogado defensor es el siguiente. Ello lo referiré de manera esencial, dado la voluminosidad de los argumentos que escuchamos en esta audiencia, en el entendido
que los mismos, es decir, tanto los argumentos de la defensa como agente fiscal y asesor, pues los incorporo a la determinación que habré de dictar para efectos de exhaustividad y para evitar que al parafrasear estos, pues incurrir en algún error. Por tanto, los tengo por incorporados como si de mi propia voz hubieran salido, y de manera específica me refiero al primero de los argumentos que hace valer el abogado defensor para tener por establecida esa violación a derechos fundamentales en el informe policial homologado, que es el dato de prueba del que pide su nulidad. Bien, él ha señalado precisamente que en ese informe policial homologado se desprende la forma en cómo procedieron al control provisional inicial los agentes de seguridad pública. Refiere que esto lo realizaron porque advirtieron en un primer momento la conducción de manera temeraria por parte del señor Hugo César Chávez Suárez, que al realizar esto le marcan el alto, lo detienen, señala que no se señala resistencia en ese control provisional. Efectivamente, esta circunstancia no fue controvertida, al contrario de lo que escuché por parte de la Fiscalía, pues sí, señala que se detuvo, que incluso esta persona permitió la revisión tanto de su persona como de su vehículo en el cual pues fueron encontrados los semovientes de los que se ha hecho referencia. De igual forma, escuché por parte de la agente fiscal que incluso fue el propio señor Hugo César Chávez Suárez quien les indicó que transportaba esos semovientes. Bien. Señala el abogado defensor que únicamente para esos tipos de controles preventivos provisionales pues son con el fin de evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policíacos o corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. Para que exista ese control preventivo provisional, entonces tenemos que sería necesaria esa que se tratara de evitar algún delito. Escuché por parte del agente fiscal que pues ello lo fue de manera razonable, esa conducción temeraria, e incluso que se aclaró que era porque lo realizaba a exceso de velocidad, teniendo la sospecha razonada de que se encontraba en la comisión de un delito, como era el conducir en estado de ebriedad, lo cual pues verificaron incluso preguntándole al propio señor Hugo César Chávez Suárez, y que éste negó esa circunstancia, que por virtud de ello pues le pidieron que accediera a esa revisión. Bien, escuché por parte del asesor que no se violentó derecho alguno, toda vez que ese control preventivo en grado menor, de acuerdo a la tesis que invocó la propia defensa, la 2010-961, pues permite realizar esa revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo, como así aconteció. ¿Sí? Efectivamente, estamos ante esa posibilidad. Sin embargo, no escuché argumento alguno en cuanto a el argumento que hace valer el abogado defensor en relación a la diversa violación a derechos fundamentales, que lo fue el que los agentes del
Seguridad Pública Municipal de Villa de Zaragoza, pues actuaron con falta de legitimación activa para llevar a cabo esa revisión en relación a los emovientes que fueron encontrados, dado que pues la ley no les permite llevar a cabo esos actos, es decir, esa revisión tanto en el momento en que lo estaban realizando como en el lugar. Al respecto, escuché por parte de la agente fiscal que esto no era necesario, dado que precisamente se encontraban ante un delito flagrante. Delito flagrante que lo es el señalado en el numeral 241 del Código Penal del Estado y que lo es, según lo escuchamos de la formulación que se hubo realizado, pues transportar ganado, carne, pieles u otros derivados obtenidos de abigeato, sin haber tomado las medidas necesarias para cerciorarse de su legítima procedencia. Y que esto fue así toda vez que al pedirle que acreditara la legítima procedencia de esos bovinos, pues no le fue posible acreditar la misma. Sin embargo, la de la voz considera que no obstante el argumento que hace la Fiscalía, no resulta acertado, esto considerando lo siguiente, ¿sí? Pudiera haberse encontrado ante ese delito de transporte de ganado derivado u obtenido de un abigeato, pero para ello debió de existir, como así lo argumentó el abogado defensor, esa denuncia previa por parte de la víctima, denuncia que hubiera permitido a los agentes que en ese momento se encontraban realizando el control provisional preventivo, pues advertir que precisamente derivaba esa posesión o ese transporte de los bovinos de la posible comisión del delito de abigeato, circunstancias que hasta el momento ellos pues no tenían conocimiento, ya que según lo escuchamos del argumento vertido por la defensa, la denuncia la realizó la víctima hasta fecha 27 de septiembre del 2019 a las 16:13. Es decir, al momento en que se hubo realizado este control preventivo no se tenía conocimiento incluso de que hubiera podido tener como origen el traslado o transporte de estos bovinos, pues un posible abigeato. Escuché por parte de la agente fiscal que esto estaba establecido, dado que pues estos la víctima se había advertido la falta de estos bovinos de manera previa, ¿sí? Efectivamente, así lo acredita mediante las entrevistas realizadas a la víctima, que advirtió entre el día 25 y 26 por la mañana la falta de estos bovinos. Sin embargo, esa circunstancia no la hizo del conocimiento de autoridad alguna, lo cual hasta el momento considera la de la voz es suficiente para establecer que ese control preventivo que se hubo realizado por parte de los agentes de Seguridad Pública Municipal de Villa de Zaragoza, pues excedió esas facultades que ellos tenían. Esto porque
no existió esa sospecha razonable que les implicara pues estar en posibilidad de realizar sobre la persona, en este caso sobre el vehículo, pues esa revisión en la forma en cómo lo realizaron. Por tanto, es que la de la voz considera que, advirtiéndose que ese acto de investigación se llevó a cabo con violación flagrante a derechos humanos del señor Hugo César Chávez Suárez, es que este tendría como consecuencia su nulidad para ser tomado en consideración de manera posterior. Por tanto, es que deviniéndose que de ese acto de investigación también se llevó a cabo esa inspección de vehículos, se derivó la inspección de vehículo, así como el aseguramiento de esos dos semovientes que ha dicho del propio abogado defensor, dicho aseguramiento pues no existió como tal, y la cadena de custodia de los mismos, es que la de la voz considera también como consecuencia de la nulidad del acto del cual derivaron pues la nulidad de los diversos actos de investigación que ya se han mencionado. En atención a esto, es que en un momento me haré cargo precisamente de la solicitud que hace valer que realizó la agente fiscal en esta audiencia, y en la cual tomaré en consideración los diversos alegatos que hace valer la defensa en relación a que no existió el hecho como consecuencia y no existió esa probabilidad de participación por parte de su representado. En ese sentido, es que la de la voz, para hacer ese pronunciamiento, no tomaré en consideración los actos de investigación a que he hecho referencia. Bien, por lo anterior, es que voy a proceder a pronunciarme en cuanto a la solicitud de vinculación a proceso. Bien, considera la de la voz que el debate que aquí se ha generado es válido, por tanto lo incorporo a la determinación que habré de dictar para efectos de exhaustividad. De igual forma, incorporo los datos del señor Hugo César Chávez Suárez a la determinación que habré de dictar por haber solicitado que estos permanecieran en reserva, y además por ser un imperativo del numeral 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y escuchados a los intervinientes, considero que la de la voz me encuentro en aptitud de pronunciarme en cuanto a esa solicitud, ya que se han reunido y colmado los requisitos de forma para ello. Siendo estos precisamente que exista esa solicitud de vinculación a proceso por parte del agente fiscal, lo cual ya escuchamos. Asimismo, he escuchado esa formulación que de la imputación realizó al señor Hugo César Chávez Suárez, y a este se le dio la oportunidad de declarar, habiéndose reservado ese derecho. Por tanto, me haré cargo de los requisitos de fondo que para tal efecto establece la fracción tercera del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que de los cuales se desprende que de los antecedentes de investigación expuestos por la agente fiscal se deben de advertir datos de prueba que establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito, y que exista esa probabilidad de que el señor Hugo César Chávez Suárez haya participado en el mismo. Bien, escuché esa controversia en cuanto a la existencia de ese hecho que la ley señala como delito. La agente fiscal trajo
a conocimiento de esta autoridad el hecho que ya todos hemos escuchado y que tengo por reproducido en este momento, el cual señala se llevó a cabo el día 26 de septiembre del 2019 aproximadamente a las 23 horas, cuando el imputado dice conducía un vehículo de motor marca Dodge Dynasty color gris 1992 con placas VEA 8418 del estado de San Luis Potosí sobre la calle Niños Héroes del municipio de Zaragoza, San Luis Potosí. Y al ser interceptado por los agentes de seguridad pública municipal de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, esto a la altura de la calle Juventud y Ocampo de esa cabecera municipal, pues detuvo la marcha de su vehículo y al revisar el mismo, en la cajuela se le encontraron 12 movientes consistentes en una becerra de la raza cimental pinta, de color blanco con manchas negras de 6 meses de edad y con señal de sangre despuntada en oreja izquierda y en la oreja derecha una perforación de 1 centímetro de diámetro, y otro becerro de la raza también cimental, pinto, blanco con café, de 4 meses de edad, de 90 kilogramos aproximadamente, también sin errar, con despunte en la oreja izquierda y un orificio en la oreja derecha de 1 centímetro de diámetro. Estos amarrados de sus patas, de sus 4 patas con lazos de plástico en color morado y café, de los cuales se señala que no pudo acreditar la propiedad ni posesión de los mismos, motivo por el cual se le detuvo al encontrarse transportando 12 movientes sin tomar las medidas necesarias para cerciorarse de su legítima procedencia, ya que se indicó eran propiedad del señor J. Merced Alvarado Vargas, quien se señaló un día antes los dejó en su propiedad ubicada en el predio rústico denominado La Consentida de la localidad de Salitrera, San Luis Potosí. En ese sentido, para establecer dicho hecho, es que lo sustenta de manera esencial en el informe policial homologado realizado por agentes de Seguridad Pública Municipal de Zaragoza, San Luis Potosí, el cual se señaló no será tomado en consideración para este tópico por tal motivo, y toda vez que este no es tomado en consideración, así como tampoco el acta de aseguramiento, ni tampoco se toma en consideración la cadena de custodia respecto de los semovientes, es que no obstante que se tiene como dato de prueba para acreditar el mismo este hecho de la entrevista de J. Merced Alvarado, quien es la víctima, quien señala cómo es que de su domicilio le fueron sustraídos los objetos, que en este caso lo son dichos semovientes, y señala sus características, pues lo cierto es que no tenemos la certeza de dónde fueron localizados estos semovientes, dada la nulidad de ese acto de investigación. De igual forma, pues tampoco se tiene por establecida precisamente la correspondencia entre los objetos de los cuales señala le fueron sustraídos de su propiedad, que en el caso son los semovientes, con los objetos que pues al parecer se indica fueron encontrados en propiedad de diversa persona, dado que esta circunstancia pues queda pues no se justifica. Por tanto, es que la de la voz ante la deficiencia de dato de prueba
alguno que me permita establecer ese hecho tipificado como delito que ha traído a conocimiento a la Fiscalía. De igual forma, es que resulta ocioso e innecesario entrar también precisamente a estudiar la probabilidad de intervención del señor Hugo César Chávez Suárez. Por tanto, es que la de la voz en este momento declara improcedente la solicitud realizada por la agente fiscal y en este momento dicta el siguiente punto resolutivo. Hoy, siendo las 17:14 del día de la fecha, dicto auto de no vinculación a proceso en contra del señor Hugo César Chávez Suárez por los hechos acontecidos el día 26 de septiembre del 2019, aproximadamente a las 23 horas, en el lugar ubicado en la calle Juventud y Ocampo de la cabecera municipal de Zaragoza, San Luis Potosí. Esto y que la agente fiscal señaló como delito que el agente fiscal clasificó como el delito de abigeato previsto y sancionado en el numeral 241 del Código Penal del Estado. Esto en agravio del señor J. Merced Alvarado Vargas. Por tal circunstancia es que le pregunto, agente fiscal, una vez que he determinado lo anterior, ¿existe diversa solicitud que realizar? Nada más copia del audio y video de la presente audiencia, siendo mi última intervención, señoría. ¿Se autoriza de conformidad su solicitud? ¿Asesor? Sí, señor. Igualmente copia de audio y video de la presente audiencia. ¿Se autoriza de conformidad? Le pregunto, abogado defensor, ¿alguna solicitud que realizar? De igual forma, copia simple de audio y video, es mi última intervención, En el señoría. entendido que la de la voz, no pregunté a las partes si en el dictado de la determinación incurrí en algún error para proceder a su aclaración o saneamiento. Indíquenme, ¿hay alguna aclaración que realizar, agente fiscal? Ninguna, señoría. ¿Asesor jurídico? No advertí ninguna, su señoría. Por lo que hace a la defensa. Ninguna, su señoría, y solamente solicito copia simple de audio y video y sería mi última intervención. Se autorizan de conformidad las solicitudes que han realizado las partes en el entendido que se ordena hacer saber la presente determinación al director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, se ordena transcribir los puntos resolutivos de la presente determinación al aparato administrativo de este centro, ello en términos de lo que señala el numeral 67 en su fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hecho lo anterior, al no existir diversa solicitud que atender en esta audiencia, siendo las 17:16 del día de la fecha, únicamente le pregunto, señor Hugo César, ¿alguna solicitud? No, ninguna. Doy por concluida esta audiencia.